¿La arteria axilar es tan difícil como parece? Todos hemos visto esta clase de dibujos y nos hemos preguntado si seremos capaces de recordar cada detalle. Y hoy vamos a convertir cada pregunta fallida al respecto en aciertos. Para eso necesitamos un sistema, algo que incorpore conceptos clave y recuerdos propios. Si te dijera que con el diagrama que vamos a revisar hoy podrás recordar estructuras anatómicas complejas teniendo en cuenta solo 4 colores y dibujos, ¿me creerías? Hola, soy Sergio Torres, médico colombiano apasionado por compartir una manera diferente de aprender medicina, en este caso, temas afines a la cirugía plástica. Hoy vamos a usar una herramienta visual poco convencional que incorpora la lista del sol y mnemotecnias visuales. Te mostraré cómo los colores azul, morado, rosado y verde te permiten organizar información de una manera lógica y simple. Bueno, aquí lo tenemos, se ve complejo, puede parecer complicado, pero es bastante sencillo y le vamos a dar un orden muy entendible. Bueno, lo primero que tenemos que ver cuando nosotros hablamos de arteria axilar es definir tanto los reparos que la diferencian de la arteria origen y de lo que se va a convertir. Para eso entonces tenemos que ver lo siguiente. Esta es una imagen clásica en la que podríamos describir la arteria axilar y vamos a iniciar con lo siguiente. Esta relación de dependencia que tenemos va hacia este clavo. Es un clavo que está en un ascensor que va subiendo. Representa la arteria subclavia, ¿sí? Sub de subir, clavo de clavia. La arteria subclavia nos va a dar origen o va a producir a nivel de el cambio de la clavícula, se va a convertir en la arteria axilar. Bueno, lo otro que debemos corresponder es en qué se convierte, ¿cierto? La arteria axilar se va a convertir en la arteria braquial, pero lo relevante es esta relación de dependencia y es que esa conversión o el reparo anatómico que nos va a determinar eso es este abuelito. Ese abuelito redondo, gordito, significa o simboliza al músculo redondo mayor. Y ese es el reparo anatómico para dar la conversión de la arteria axilar a la arteria braquial. En relación a las ramas, ahora lo que vamos a definir, y es una forma útil de recordarlo, es que tiene 3 porciones. Las 3 porciones o la división de estas porciones va a depender de un músculo. Y acá lo tenemos, este chiquitico, y si vemos acá entonces la primera, la segunda y la tercera porciones de la arteria axilar van a depender de este bebé musculoso, es decir, el pectoral menor. Las porciones de este músculo nos van a definir las porciones de la arteria. Y algo también relevante para recordar es que la porción 1 va a dar una rama, la porción 2 nos va a dar 2 ramas y la porción 3 nos va a dar 3 ramas. Y vamos a definirlas en este momento. De la primera porción de la arteria axilar, hablando de esto, este es un toro superhéroe, ¿cierto? Simboliza la arteria torácica superior. Es la primera rama de la arteria axilar y la tenemos como proceso, y un proceso nos da la irrigación de los pectorales en azulito. Como hablamos, la segunda porción de la arteria axilar nos va a dar 2 ramas, las cuales representaríamos de la siguiente forma. La primera rama grande que vamos a definir es esta. Este toro musculoso tocando acordeón simboliza a la arteria tóraco-acromial. Y esta inferior es un toro en una lata, toro-lata, arteria torácica lateral. Esas son las 2 ramas principales de la segunda porción de la arteria axilar. Vamos a repasar entonces las subramas de cada una de ellas. En relación a la arteria tóraco-acromial, tenemos aquí arribita un carro. El carro, recuerden que es un carro, tiene 4 ruedas, es decir, en este caso va a simbolizar que la arteria tóraco-acromial nos va a dar 4 ramas principales y vamos a recordarlas de la siguiente forma en el orden de emergencia.
El toro está tocando acordeón, pero está asistiendo en una fiesta, listo, en una fraternidad. Tenemos a esta pareja que está bailando salsa. Recuerden la clave de la salsa. Y esa clave, la clave de la salsa, va a simbolizar en este caso la arteria o la rama clavicular de la arteria toracoacromial. La segunda rama en emergencia es el acordeón propio, ¿cierto? El acordeón nos produciría una rama acromial. La tercera rama en cuanto a emergencia sería la rama deltoidea. Por eso, esta fiesta de salsa se está desarrollando en una fraternidad universitaria, la fraternidad Delta. Por eso, el símbolo delta en la casa delta, simbolizando la rama deltoidea. Y por último, la rama pectoral la representaríamos imaginando los pectorales de este toro. Esas serían las dos ramas. Más adelante en el video vamos a revisar las relaciones importantes de cada rama. En relación a la tercera porción, sabemos que nos va a producir 3 ramas principales y vamos a darlas en orden. Esta persona que está subiendo en ascensor está usando una gorra roja. ¿Eso qué nos simboliza? Gorra en inglés se dice cap, es decir, sería la arteria subescapular, ¿cierto? Esta arteria subescapular nos va a producir 2 ramas. Primero, la que tenemos arriba, la gorra con una imagen de un triángulo en el frente, en un círculo. Representa la arteria circunfleja escapular o la circunfleja de la escápula. Y aquí vemos un toro, pero lo estamos viendo de espaldas. Eso significa el dorso, es decir, el dorso del toro, la arteria tóraco-dorsal. Las otras 2 grandes ramas que nos da la tercera porción serían estas. Lo que podemos observar acá son 2 círculos de humo, ¿cierto? Tenemos un círculo anterior y un círculo que está allá atrás, al fondo chiquitico. Representan la arteria circunfleja humeral anterior y en el fondo la arteria circunfleja humeral posterior. Esas serían las ramas grandes que da cada porción. Ahora vamos a revisar cuál es la importancia de cada una de ellas. Como ya dijimos inicialmente, la arteria torácica superior va a irrigar los pectorales. Pero esta importantísima, la arteria toracoacromial, la del toro, va a producir esta línea de proceso hasta lo que vemos acá. Aquí estamos representando un colgajo miocutáneo pectoral, que como ya lo habíamos explicado anteriormente, un colgajo en cuanto a aplicaciones reconstructivas es un segmento de tejido, ¿sí? Podemos valernos de un segmento de tejido que incorpore diferentes tejidos, dependiendo de la nomenclatura que use el nombre, para realizar reconstrucciones con base a él. El colgajo, claro, vale decir que tiene una nutrición propia, ¿cierto? En este caso estamos hablando de esta arteria propia que va a nutrir ese tejido. Entonces la arteria toracoacromial va a nutrir el colgajo miocutáneo de pectoral de esta zona, pues que se vale de músculo y piel. Acá tenemos entonces a Superman con una V, o bueno, no sería Superman técnicamente, pero tendría en su traje la V, porque el músculo pectoral en la clasificación de colgajos miocutáneos o colgajos musculares, hay una clasificación importante que es la de Matte-Sinahai, y eso es importante recordarlo. En este caso la V representaría un colgajo Matte-Sinahai tipo 5, que eso varía dependiendo el tipo de irrigación que nos dé el colgajo. Las siguientes a revisar son la arteria torolata que hablamos, la torácica lateral o mamaria externa, nos daría una rama importante. Esta rama, como vemos acá,
Seguramente varios reconocerán este signo, ya lo habrán visto, el de la imagen, y es como si tuviera un ala, ¿cierto? Ese es el signo de la escápula alada, que se produce por lesión del nervio torácico largo. El nervio torácico largo lo vamos a representar con este toro que es alto y flaco. Bueno, no tan flaco, pero ustedes me entienden, ¿sí? El nervio torácico largo es una de las ramas del plexo braquial que su lesión produce este signo. En este caso, la arteria mamaria externa o torácica lateral se puede asociar o iría adyacente a lo que se conoce como el nervio respiratorio de Bell, que es este mismo nervio que produce la escápula alada, el nervio torácico largo, como el toro que es largo. Esta mujer nos va a representar tres grandes cosas. Primero, es una constructora, tiene un serrucho. El serrucho va a simbolizar el músculo serrato anterior. ¿Y por qué tiene los tres círculos como de un semáforo, cierto? Los tres colores. Pues porque el semáforo tiene tres luces y nos va a simbolizar el número 3. Es decir, que hablándolo en términos de colgajos musculares, sería un colgajo mate sinahai tipo 3. Importantísimo. La mujer está usando otra gorra, una cap. Es decir, esta arteria también nos va a irrigar el músculo subescapular, que hemos hablado frecuentemente. También esta línea de proceso que sale del pecho representa la irrigación tanto de los pectorales como de las mamas. Ahora vamos a revisar las relaciones importantes que nos va a dar la arteria subescapular. Hablamos de la arteria circunfleja de la escápula. Esta como proceso nos va a dar dos ramas. Las dos ramas son las siguientes. Primero, acá en la izquierda, esta persona trans representa la rama transversa de esta arteria circunfleja de la escápula. Y aquí abajito, a la derecha, tenemos un mapa genealógico, pero lo que representa es la descendencia, ¿cierto? Que sería la rama descendente. Esta arteria es importante en términos reconstructivos porque con base a ella podemos diseñar dos colgajos importantes, el colgajo escapular y el colgajo paraescapular, cada uno proveniente de las ramas que ya revisamos. Reparo anatómico importantísimo, y es que esta rama circunfleja de la escápula va a emerger por algo que se conoce como el espacio triangular. El espacio triangular como proceso lo vamos a recordar sus reparos de la siguiente manera. Ya hablamos del abuelito redondo, del músculo redondo mayor, y acá a la izquierda tendríamos no un abuelito, sino un bebé redondo, simbolizando el músculo redondo menor, con otro reparo el músculo redondo mayor, y en el borde lateral esto que es un triceratops, un dinosaurio, representando la cabeza larga del tríceps. Esos serían los tres reparos para recordar el espacio triangular. Recuerden el diseño que tenía la gorra es un triángulo, para no olvidar eso. Y en relación a la arteria tóraco-dorsal, ¿cierto? Que si vemos, el toro tiene un pañuelo en forma de V, representando el número 5 de Romanos, porque esta arteria va a irrigar, y vamos a recordarlo de esta forma. Esta es la representación de un colgajo de dorsal ancho. Este colgajo es supremamente útil en los casos de reconstrucción mamaria por cualquier razón, frecuentemente usado en casos de cáncer de seno. Recordemos entonces, si estamos hablando músculo dorsal ancho y estamos hablando de la arteria tóraco-dorsal, con la V, el 5, músculo dorsal ancho representaría un colgajo muscular tipo 5 de mate sinahai. Las siguientes relaciones a revisar son las que nos dan estos círculos de humo, las arterias circunflejas humerales. La arteria más importante, en este caso, de la que vamos a hablar, es la arteria circunfleja humeral posterior, la que está atrás, el círculo pequeñito, tiene un cuadrado dibujado en su centro.
¿Eso qué nos hace o a qué se refiere? Y es que a diferencia de arriba, ¿cierto? Estas arterias se van a relacionar a este cuadrilátero, es decir, al espacio cuadrilátero, al espacio cuadrado. ¿Y por qué es importante? Porque entonces esta arteria, la circunfleja humeral posterior, va a servir para diseñar otro colgajo en términos reconstructivos, que sería el colgajo de deltoides. Reparos anatómicos importantes es recordar que esta arteria va a ir acompañada, acá vemos un hacha con un mango amarillo. El amarillo nos va a ayudar a representar los nervios, ¿cierto? Y el hacha en inglés se dice axe, es decir, el nervio axilar. Importante, entonces, el nervio axilar acompaña a la arteria circunfleja humeral posterior en su paso por el espacio cuadrangular. Este espacio lo vamos a formar por tres cositas que ya hablamos, va a tener también relación: el músculo redondo menor, redondo mayor y el tríceps, la cabeza larga. Con esto damos por terminada la revisión de hoy. Gracias por tu tiempo y por quedarte hasta el final. Espero que todo haya sido claro y útil para ti. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela en los comentarios y la resolveremos. Nos vemos en un siguiente video.